¿Ven todos bien la pantalla? Sí, licenciada. Sí. Ok. Vamos a empezar y darles chance a los que se van conectando. Menos ahora no me pide que les dé autorización a todos para entrar, entonces es más fácil. ¿Alguna pregunta del trabajo? ¿Alguna pregunta del material? Espero siempre preguntarles para saber si han leído. A ver, Nancy. Doctora, buenas noches. Perdone, yo tenía una duda con respecto al trabajo. Dime. Con relación al punto número 1, no sé si tal vez yo estaré confundiendo un poquito las cosas, pero, por ejemplo, en el punto número 1 dice origen y evolución histórica del proceso constitucional. Dice investigar cómo se han desarrollado los mecanismos de justicia constitucional en ambos países, comparando los textos históricos que dieron lugar a la creación de sus respectivas cortes o tribunales constitucionales. Por ejemplo, en donde dice investigar cómo se han desarrollado los mecanismos de justicia constitucional, no sé si yo estaré mal, no sé si usted se refiere a tanto como, por ejemplo, las garantías, ¿verdad? Que son instrumentos de defensa. De justicia constitucional, ¿sí? Exacto, y si se refiere también a pues las 3 instancias, ¿verdad? Tanto la Corte, la Comisión de Derechos Humanos y al Procurador de los Derechos Humanos. O si... Sería fabuloso. Si, por ejemplo, ¿qué país te tocó a ti? A mí me tocó Venezuela. Pues yo, la verdad, te confieso, no conozco a detalle cómo está estructurado en Venezuela, pero tú tienes el concepto muy claro. La justicia constitucional, desde el texto nuestro, son las 5 garantías. Y tienes ahí, de hecho, también el desarrollo de la ley. ¿Por qué tenemos un proceso constitucional? Porque lo tenemos desarrollado en una ley de rango constitucional que prevé también los mecanismos para poder activarlas, para poder hacer uso de ellas. Estás perfectamente bien enfocada. Buscar, mira, ahora pues tenemos la bondad de los mecanismos en línea, de ir buscando un poquito en la historia de qué fue lo que ocurrió en Venezuela y de la misma manera hacer esa comparación. Desconozco, creo que en Venezuela no tienen un tribunal con jurisdicción específica como lo tenemos en Guatemala para el tema constitucional. Puedes hacer ese juego también de comparación. Señalar que en Guatemala esto sí existe de la Constitución de 1985 y cómo se da ese fenómeno en Venezuela. Yo creo que llevas muy buen sentido y es básicamente ir analizando cómo se objetivizan en ese sistema que te toca a ti y a todos en las preguntas, esas garantías constitucionales. Ah, ok, gracias. Yo creo que vas bien, Nancy. Muchas gracias, doctora. ¿Qué te parece? Te está haciendo leer, ¿verdad? Sí, y la verdad es que pues también he aprovechado cuando no tengo tiempo de leer en ver videos, porque me ayuda bastante, a mí en lo personal me ayuda bastante a ver videos de clases de constitucional. En el caso de Venezuela me ha ayudado un poco más. Sí, siempre hay que leer porque, mira, lo interesante, y a mí me encantaría que ustedes pudieran llegar a esa meta, no solo en mi clase, en sus estudios en general, es, por ejemplo, en lo que tú estás haciendo, ver un video, escuchar un podcast, leer un documento y decir, yo esto que estoy leyendo no me parece, o esto que estoy leyendo creo que no es congruente con otra cosa que leí, o con algo que vi, o con algo que escuché, y poder investigar más. Se los digo como un ejercicio de autocrítica y para que ustedes lo vayan desarrollando de una mejor manera. No siempre hay que creer todo lo que están leyendo, no siempre hay que creer todo lo que ven o todo lo que escuchan. La base del conocimiento científico es que ustedes puedan indagar, no tragarse las cosas a la primera, es poder investigar y generar su propio criterio, pero ese tiene que ser un criterio informado y un criterio científico, validar fuentes, validar estudios. Ya con esa validación, pues, asumir ustedes su propia posición. Pero yo he tenido la experiencia incluso con profesionales de trayectoria que de pronto escuchan algo y se quedan con eso y no hacen cuestionamiento.
Eso no está mal. Ustedes pueden decir en la cátedra, de hecho, si es que ya leyeron algo, porque ese es el punto fundamental, que tengan bases suficientes para discutir. Y decir, mire, esto que usted está diciendo a mí no me convence porque tengo este otro punto en donde mi planteamiento es distinto. Y el disenso es lo que hace el conocimiento. No tenemos por qué siempre tener el mismo punto. Así que para mí perfecto, va muy bien encaminada. Se trata de una investigación y aquí no es a pie y juntillas como está diseñado en las preguntas. Tú puedes ir jugando con eso. Y de hecho, todos están llamados a poder ir jugando con los cuestionamientos porque los sistemas son distintos. Es bien complejo cuando alguien dice, y con muchísima propiedad, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos el sistema jurídico, o por qué en los Estados Unidos las cosas las ven de tal o cual forma, o por qué en Argentina pasan las cosas de esta u otra forma, porque tienen sistemas jurídicos distintos. Y no podemos comparar, perdónenme el dicho, peras con manzanas. Lo mismo es que son frutas, pero en el sentido estricto, tenemos procedimientos jurídicos, tenemos sistemas jurídicos, pero son distintos. Por eso tenemos que hacer ese análisis para poder entender cómo funcionan estos distintos sistemas jurídicos y en específico, porque ahorita estamos entrando a una parte muy específica, en el tema constitucional. Las garantías constitucionales, los tribunales que ejercen ese control constitucional, y la verdad es que son temas muy, muy específicos. ¿Alguna otra pregunta del material sobre la inconstitucionalidad en caso concreto o control constitucional difuso? Les encargo sus cámaras, por favor. Me van a empezar a decir, mire, es que voy en el carro, mire, no me sirve. Yo les ruego, por favor, los que están en la comodidad de su casa y tienen su cámara sin ningún problema, que por favor pongan sus cámaras. Si no, lo que voy a empezar a hacer es buscar a los que tengo por aquí, que me aparecen, para empezar a preguntarles. Tal vez así es más práctico y veo si en efecto tienen sus cámaras puestas o solo abren y no están presentes, ¿verdad? O sea, tienen solo abierta, tienen solo puesto el clic de que están en la clase y es necesario que estén también poniendo atención. Dime, Suni. Gracias, licenciada. Buenas noches. Disculpe, ¿en qué diapositiva está? 38. Mira, es que la verdad que como la última vez fue en la clase, yo me perdí en cuál estábamos, pero lo que vimos, recuerdo bien, en la última clase fue que estuvimos viendo excepciones de la competencia. Vimos también cuáles eran los preceptos que podían impugnarse. Y este planteamiento de los preceptos impugnados, los preceptos sustantivos, vimos las dos reglas. Mira, tú si estás en la 35, Sony. Es que ¿saben qué pasa? Hubo dos, no, tal vez más de dos, como unas 4 que les agregué cuando les expliqué el tema de la competencia en materia de inconstitucionalidad. Entonces, de pronto, si tú ya las imprimiste, regresa un poquito, tal vez a la 30, 31, porque un compañero puso 35, y busca donde dice primera regla en los preceptos normativos sustantivos. ¿Ves? Esta. Yo ya las imprimí, licenciada, y en la 31, por ejemplo, yo tengo cuestionamientos de preceptos normativos reglamentarios. Ok, entonces ya vamos a llegar a esa, solo estoy recapitulando, vamos a ver ahora. Vimos esas dos reglas, la de que en este caso se tiene que discutir una norma que sea de decisorialitis, y vimos también que este precepto tiene que tener vigencia. Eso en cuanto a los preceptos normativos sustantivos. No sé si estás ahora en el reglamentario. ¿Puedes leer cómo inicia el tuyo? Suni. Sí, licenciada, permítame, ahorita le digo el 35. Para ver en cuál pero yo tengo en el 35 preceptos de viabilidad.
No, entonces, es que, insisto, se corrieron un poquito. Yo no te decía en la 35, sino donde estabas en el reglamentario. Bueno, en la última clase, espero que la puedas ir ubicando. Nosotros vimos hasta la segunda regla en cuanto a que el precepto sustantivo que se va a discutir tiene que ser una norma que se encuentre vigente. Ese, de hecho, es un principio general, sea cual sea lo que vamos a reclamar nosotros en inconstitucionalidad, sea cual sea, que tiene que ser un precepto normativo que sea vigente. No tiene sentido que nosotros estemos discutiendo, ya sea procesal, reglamentario o sustantivo, si la norma que nosotros estamos señalando de inconstitucionalidad no tiene vigencia. Obviamente va a ser una norma que no va a poder aplicarse. En cuanto a los preceptos normativos reglamentarios, y recuerden, por favor, siempre tener su ley de amparo y su constitución a la mano para poder ir leyendo nosotros cómo es que se desarrolla en el texto de la norma. El artículo 118 de la ley de amparo, en efecto, nos habilita la posibilidad de que sea reclamado una disposición reglamentaria. Y lo particular, en el artículo 118, es que nos lo habilita también en la vía de la jurisdicción administrativa. Yo no quiero que ustedes se asusten porque el contenido de esta parte de la clase, lo hemos hablado en varias oportunidades, es bastante denso. Independientemente de que es bastante denso, es una parte que requiere muchísimo de que ustedes tengan otro tipo de base procesal, de base de conocimiento de ciertas materias que ni siquiera las van a ver el próximo año, si no estoy mal. Creo que sí, que empiezan a ver derecho administrativo. Y esta es una parte particular que nos va a generar problemas, definitivamente, porque ustedes no tienen el conocimiento de los procedimientos administrativos. Entonces, yo al finalizar esta posición, este componente del semestre, les voy a pasar los temas específicos que voy a someter a evaluación, porque no me podría poner con requerimientos muy exquisitos con ustedes, porque entiendo que les cuesta. Y no les cuesta porque no tengan la capacidad, todo lo contrario, ustedes han demostrado ser un grupo con muchísima dedicación, un grupo que participa mucho, aunque cuando les pregunto si leyeron, nadie me dice si leyó, pero es un grupo que participa bastante más. Y no quiero que se vayan a sentir contrariados, confundidos o preocupados, que es lo peor, de que vayamos a ver cosas con detalles tan finos, porque entiendo que esa parte para ustedes es compleja. Necesitamos tener bases mucho más sólidas, y esto en particular en el tema del derecho administrativo. ¿Qué es lo que ocurre con la inconstitucionalidad en caso concreto? A nosotros la ley de amparo nos señala que en el tema de la justicia constitucional podemos reclamar, y es lo que hemos venido hablando en esta parte del curso, podemos reclamar en un juicio específico en cualquier jurisdicción y en cualquier materia que la aplicación concreta de una norma en ese nuestro caso, nosotros tenemos que ser parte en ese caso, que la aplicación de esa norma puede ser inconstitucional. Entonces, la ley lo que hace es ir desarrollando paso a paso qué tipos de normas podemos plantear como inconstitucionales. Y nos dice, puede plantear una norma sustantiva, puede plantearlo contra una norma reglamentaria y puede plantearlo inclusive si le van a aplicar dentro del procedimiento una norma procesal que en su caso particular vaya a devenir en una aplicación inconstitucional. Vamos a insistir en la premisa fundamental de este tipo de inconstitucionalidad. La norma no es inconstitucional. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. En la inconstitucionalidad en caso concreto, la norma que voy a reclamar no es inconstitucional. Lo que devendría inconstitucional es su aplicación en ese caso concreto. Eso es complejo porque nosotros tendríamos que ir estudiando casos por casos. El otro día en la facultad pudimos ver un caso específico en materia penal de cómo la eventual aplicación de una norma podría devenir en una inconstitucionalidad por la vulneración del principio de la
ultraactividad, en ese caso particular, de la ley penal. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en este tema de la posibilidad del planteamiento de una inconstitucionalidad en materia administrativa? Pues lo que nos señala básicamente la ley de la materia es que nosotros podemos discutir en casos específicos, en casos en donde haya una contienda con la administración pública, que la aplicación de esos reglamentos pueden devenir en una inconstitucionalidad si se aplica. ¿Quién puede leer el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad? Buenas noches, licenciada. 118, inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo. Gracias, Karen. Gracias, licenciada. Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas, por su naturaleza tuvieren validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. En estos casos, la inconstitucionalidad debería plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado de resolución y se tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto. Sin embargo, también podrá plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casación, en la forma que establece el artículo anterior, si no hubiera sido planteada en lo contencioso administrativo. Gracias. Fíjense qué complejo. Miren que de verdad que he estado pensando cómo poder ir descomponiendo en sus partes lo que señala el artículo 18. En principio hay una línea muy delgadita, si ustedes se dan cuenta, en el párrafo primero, porque dice, van a haber casos concretos en los que eventualmente se pudo haber aplicado una ley o un reglamento, que su aplicación sea inconstitucional. Volvemos con lo mismo. No quiere decir que sean inconstitucionales. Quiere decir que en ese caso concreto, si se aplican, puede haber una inconstitucionalidad. Pero fíjense qué interesante, porque dice que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueran motivo de amparo. Entonces ahí viene la primera discusión compleja para un litigante. ¿Esto será materia de amparo o esto será materia de inconstitucionalidad? Es muy complejo, ¿sí? Para mí lo importante es que ustedes tengan claro, en el momento que les toque que ver esto ya con ese nivel de complejidad, en donde poder ir a buscar las normas que les van a ayudar a entender el procedimiento, porque es complejo, insisto. Primero, el aprender a discernir si esa norma administrativa o reglamentaria que se pretende aplicar no sea susceptible de llevarlo a un amparo, que es la parte más complicada. Bueno, establecimos ya, porque estamos estudiando inconstitucionalidad en caso concreto y no amparo, establecimos que lo que debo plantear entonces es una inconstitucionalidad en caso concreto. Una de las cuestiones interesantes es, en la ley de lo contencioso administrativo, y si pueden poner ahí abajo el 118, que tienen que tener esa ley, es el decreto número 119-96 del Congreso, tiene una reforma en el año 97. En la ley de lo contencioso administrativo, lo que se regula son contiendas entre los particulares y la administración pública. Ahí las partes son siempre la administración pública, fundamental que tengamos eso claro, la administración pública y los particulares, ya sea ustedes, yo o una empresa, por ejemplo, que tuvo algún contrato, tiene una relación con la administración pública y ellos o nosotros en esta relación que se tiene con la administración tenemos algún tipo de procedimiento administrativo en donde se va a aplicar ya sea ley o reglamentación que podría devenir en una inconstitucionalidad. Un punto fundamental que no podemos olvidar y que viene mucho de la lógica que tiene el resguardo constitucional es que quienes tramitan los procedimientos constitucionales solo pueden ser jueces. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos esos cuadritos de las competencias en materia de amparo y de las competencias en materia de inconstitucionalidad?
Solo pueden ser jueces de primera instancia, salas, Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad como un tribunal con jurisdicción privativa, que lo que ve son las impugnaciones y los casos uniinstanciales. Entonces, este artículo 118 tiene cuestiones que, para quienes ya lo manejan, insisto, porque ustedes no tienen esa base del derecho administrativo, para quienes ya manejan el proceso administrativo, se entiende por qué el artículo 118 dice: usted no puede reclamar una inconstitucionalidad en el procedimiento administrativo. ¿Por qué no lo puede reclamar? Porque son entes de derecho público, no son órganos jurisdiccionales los que están conociendo de esa tramitación. Vamos a enfocarnos, a ver, tal vez en una cuestión práctica. Supongamos que yo tengo una propiedad, no sé, en jurisdicción X de una municipalidad. No sé, pensemos Santa Catarina, Pinula o Villanueva. Y de pronto alguien me dice: mira, hagamos una sociedad y desarrollemos ahí un proyecto habitacional. Hasta ahí todo bien. Vida privada, entes privados, perfecto. Hagamos una sociedad, perfecto, hacemos una sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos para desarrollar un proyecto habitacional? Bueno, necesitamos el permiso de construcción, para esto hay que tener planos, hay que tener evaluaciones. Para todo esto tenemos que entender cómo se organiza este gobierno municipal, si tienen un plan de ordenamiento territorial. Vamos a la municipalidad, pidamos todos los requisitos que ellos nos están solicitando para poder desarrollar ese proyecto. Y ahí se inicia lo que, según la Ley de lo Contencioso Administrativo regula, se denomina el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque yo de privado, la dueña podré ser de un gran terreno y tener una gran constructora, no puedo hacer un desarrollo inmobiliario si no tengo los permisos de la administración pública. Me tienen que dar los permisos, si no va a llegar al juez de asuntos municipales y va a decir: mire, usted no puede desarrollar ese proyecto, porque usted tiene que tener permisos. Si va a tener agua, se va a poder conectar a la red de alcantarillado, va a poner agua, se va a poder conectar a la red de drenajes, tiene los permisos para poner las acometidas eléctricas. Si ustedes se ponen a hacer un detalle de todo lo que se requiere para hacer ciertas cosas de la vida de los ciudadanos, se van a dar cuenta que el Estado es omnipresente, que siempre va a estar presente en todo lo que nosotros vamos a hacer si se trata de regulaciones. Entonces, seguimos con ese proyecto de construcción y le pedimos a la municipalidad entonces que nos dé todos estos requisitos que necesitamos para poder cumplir con nuestro trámite. La Ley de lo Contencioso señala una serie de procedimientos para que estos entes públicos nos vayan dando respuesta y señala cada ente administrativo tendrá sus requisitos y tendrá señalado qué pasos hay que hacer para poder entregar esta respuesta para que el ciudadano, el peticionario que requiere de una resolución de la administración pública, se los entregue. Si, por ejemplo, nosotros advertimos dentro de todos los requisitos que tiene la municipalidad, porque ellos tienen reglamentos, tienen disposiciones propias, que alguno de esos que me van a aplicar en mi solicitud podría eventualmente ser inconstitucional en mi caso, lo que señala el artículo 18 es: usted no se lo puede plantear al gobierno municipal. Decirle: mire, alcalde, mire, consejo, esta norma que usted le va a aplicar a este procedimiento, en mi caso es inconstitucional. No se puede, porque por una razón lógica que hemos estado estudiando desde que empezó el semestre. Porque para plantear cualquier garantía constitucional se tiene que hacer ante un órgano específico. La competencia la tienen los órganos judiciales. Recuérdense, ya pasamos, en este caso que estoy planteando, la primera discusión, que es analizar si lo que me está ocurriendo en este trámite ante la municipalidad
califica para amparo, ya hice la evaluación y no califica para amparo, bueno, entonces califica para una inconstitucionalidad. Lo que nos dice el artículo 118 es, limítese a señalarlo. Hágaselo ver por escrito. Mire, lo que usted me está aplicando puede ser motivo de una inconstitucionalidad en ese procedimiento administrativo que estamos teniendo ante la municipalidad. ¿Por qué es importante tener claro esto? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es el plazo que tenemos para reclamarlo. En el procedimiento administrativo, nosotros se lo vamos a hacer ver a la administración en cualquier momento del trámite. Lo importante acá es que si al final nos resuelven, por ejemplo, viene a la municipalidad y emite una resolución, digamos que nos dice, por un lado, no, fíjese que no le puedo autorizar que usted haga este tipo de construcciones porque X o Y disposiciones no me permiten darle esa habilitación. Yo puedo, ahí sí, con esa denegatoria de mi petición, iniciar un juicio que es bien especial, que se llama proceso contencioso administrativo. ¿Por qué es particular? Que también tiene una jurisdicción específica, que es la jurisdicción contencioso administrativa, son las salas de lo contencioso administrativo. Estos juicios no tienen juzgados de primera instancia en su procedimiento judicial. Nos vamos directamente hacia una sala, tiene esa naturaleza muy, muy particular. Pero algo que también es particular es que según la ley de lo contencioso administrativo, para yo poder ir a discutir lo que la municipalidad me resolvió, tengo hasta 3 meses para plantearlo. Pero en el tema de la reclamación de que en el procedimiento administrativo me aplicaron una norma que eventualmente podía ser inconstitucional y así terminó, yo lo puedo reclamar, pero el plazo acá se reduce y se reduce a hacerlo en 30 días. Eso lo señala el párrafo segundo. En el momento que ya esta resolución de esta municipalidad que me dijo, mire, no puede haber dicho no, no puede ser su edificio, me pudo haber dicho sí, pero bajo estas y especificaciones. Y fueron esas especificaciones, las de algún reglamento que la municipalidad utilizó, que en mi caso particular, su aplicación es inconstitucional, pues entonces el plazo es distinto. Yo les voy a pedir que ahí en el párrafo segundo del 118 pongan artículo 22 de la ley de lo contencioso, porque es en ese artículo de la ley de lo contencioso en donde se señala cuáles son los plazos para el planteamiento de los juicios contenciosos. Hay 2 mecanismos por los que se puede llegar a un juicio contencioso y es cuando es el propio Estado el que dice esto que yo hice estuvo mal con los administrados, puede declarar lesivo un contrato y hacer este planteamiento. Hay un plazo que señala la ley y cuando lo hago yo como administrado, que lo que reclamo es contra la administración pública. Les hago esta explicación general, no es motivo de examen el contencioso, no es motivo de examen los procedimientos específicos, solo como para poder darles un contexto de qué ocurre según lo que señala el artículo 118 y por qué es que la forma de reclamarlo es distinto, ¿sí? Es distinto. Es un poquito particular entender esta parte del 118 donde señala ante la administración pública no puede plantear una inconstitucionalidad. No puede. Lo que usted puede hacer es nada más señalarlo, es hacerlo ver que su eventual aplicación puede devenir en una inconstitucionalidad. Y si así es, entonces cuando ya esa resolución que le emitió la administración pública causó ejecutoria, ¿qué se refiere causó ejecutoria? Ya interpuso los recursos que señala la ley de lo contencioso señala el recurso de revocatoria o el recurso de reposición, dependiendo quién lo resolvió. Pues una vez ya eso haya causado ejecutoria, usted lo puede ir a reclamar ahí sí, como inconstitucional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo les decía en clase el otro día, vamos a ver esa parte particular, porque este es el poquísimo caso en donde esa reclamación se hace como acción.
donde yo reclamo de que en la administración pública no lo pude hacer directamente porque ahí no son jueces, ahí son funcionarios públicos los que están atendiendo el caso desde la administración pública, les hice ver que su aplicación podía devenir en una inconstitucionalidad en caso concreto, aún así me resolvieron, yo planteé recursos, se resolvieron sin lugar, por lo tanto ya ese procedimiento tiene una ejecutoria de la resolución, pues lo que voy a hacer es plantear esta acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Porque lo que voy a requerir es que ahí sí se inicie un proceso específico para conocer ese punto de inconstitucionalidad. Por eso se hace a través de una acción de inconstitucionalidad. Yo insisto, no se asusten por el mecanismo. Para mí lo importante es que si yo en el examen les pregunto, ¿bajo qué mecanismos procesales? Vuelvo a plantearles la pregunta. ¿Bajo qué mecanismos procesales puede un litigante o puede una persona afectada plantear una inconstitucionalidad en caso concreto? Pues que ustedes sepan, bueno, si es una inconstitucionalidad en caso concreto puede hacerlo como una acción. Si está dentro del juicio puede hacerlo como una excepción de inconstitucionalidad o puede hacerlo como un incidente de inconstitucionalidad. Vamos a ver que el trámite es sutilmente distinto entre la excepción y el incidente por el mecanismo en el que se plantea. Pero esto es parte de las particularidades que tiene la ley de amparo. Esta del 118, que es cuando planteamos inconstitucionalidades de leyes en lo administrativo o la aplicación de reglamentos en lo administrativo. Priva exactamente lo mismo que con las inconstitucionalidades de leyes de carácter, de leyes sustantivas o normas sustantivas. Estos reglamentos que yo voy a atacar en lo administrativo tienen que ser dirigidos a la generalidad, no es que tengan un alcance sectorial. Yo recuerdo que parte de eso también lo conversamos el miércoles anterior sobre la aplicación de estos reglamentos. Hay posiciones de la Corte sobre este tipo de exámenes reglamentarios. ¿Y qué es lo que se ha discutido? Este expediente que ustedes ven ahora en pantalla, el 650-2022, era porque lo que se venía reclamando a la Corte era, mire, la ley señala que la inconstitucionalidad es de leyes. Y acá se está atacando un instrumento que quien lo emitió fue el presidente. La Corte lo que desarrolla ahí es no necesariamente. Estamos hablando de normas que van a tener una generalidad y que son normas que son de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, sí pueden ser sujeto de inconstitucionalidad los reglamentos. Eso siempre y cuando el reglamento que desarrolla la ley no va a alterar el contenido de la ley y está en la misma secuencia del desarrollo de la ley, entonces no hay ningún problema si se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto. También podemos objetar o plantear nuestra inconstitucionalidad en caso concreto de normativas procedimentales, es decir, de normas adjetivas, de normas que lo que rigen es el procedimiento, siempre y cuando, si estas normas que se van a aplicar puedan influir en que sean válidos esa posición jurisdiccional. Si al aplicar ese procedimiento específico, la consecuencia de la relación de la decisión judicial se puede ver afectada por esa norma procedimental, entonces es posible que nosotros argumentemos esta inconstitucionalidad en caso concreto. Lo que están viendo ahora en la pantalla, de hecho, es también una de estas normativas que fue impugnada en este expediente, en el 642, y se hace básicamente
por el principio de la tutela judicial efectiva. Los jueces tienen esa obligación de aplicar en todos los procedimientos en los cuales se ventilan los diferentes casos la tutela judicial efectiva. Y eso implica que los procesos se desarrollen de la manera constitucional que deben de llevarse y tienen que verificar que se apliquen los procedimientos que se tienen que aplicar. Entonces, bajo esa premisa, en efecto, la Corte ha conocido varios de estos planteamientos sobre la aplicación de procesos, de normas de tipo procesal que efectivamente podrían devenir en una inconstitucionalidad en caso concreto. Siempre con la misma observación, tiene que ser un precepto procesal que se encuentre vigente al momento en el que estamos haciendo nuestro planteamiento. Entonces es un planteamiento o es una característica que vamos a ver de manera transversal, ya sea para preceptos normativos sustantivos, para preceptos normativos reglamentarios o para preceptos normativos procesales. Y lo más práctico va a ser, en todo caso, si se les llegara a preguntar, es cuáles son los requisitos de viabilidad. ¿Cuáles son los requisitos de viabilidad de una inconstitucionalidad en caso concreto? Que esos ya los vimos, pueden irlos a repasar. ¿Qué es lo que se debe cumplir para hacer este tipo de planteamiento? Y es básicamente que la norma se encuentre vigente para poder tener este ataque. ¿Cuál? No. Ahora vamos a ver los presupuestos de viabilidad. Los presupuestos de viabilidad de una inconstitucionalidad en caso concreto son estos que tienen en pantalla. La legitimación activa, tengo que ser parte en el proceso. La cita individualizada del precepto normativo que estoy cuestionando. La cita puntual de la norma constitucional que yo señalo que se está violando, analizarlos de manera confrontada. No es lo mismo decir, bueno, yo soy parte en este proceso, tengo esta legitimación porque en efecto formo parte del proceso, soy el demandante, soy el demandado, porque eso puede ocurrir a cualquiera de las partes, y considero que el artículo tal de la norma ordinaria, porque lo que voy a discutir es que ya sea la norma sustantiva o reglamentaria o procesal, si se aplica en mi caso, puede venir en inconstitucional, entonces tengo que citarlo, es decir, señalar específicamente cuál es ese precepto que al aplicarlo van a generar una inconstitucionalidad en caso concreto. Y luego citar puntualmente qué artículo de la Constitución, si se llegara a aplicar de norma ordinaria, estaría generando en la confrontación ese vicio de inconstitucionalidad. Primero tengo que señalar, ese es el que yo considero que si me lo aplica está mal. ¿Por qué? Porque va a violar este precepto constitucional. Pero no nos podemos limitar solo a decir, ese es el artículo que si aplica va a ser inconstitucional en mi caso porque va a violar este artículo de la Constitución. No es solo así. Lo más complicado es lo cuarto, es que tengo que confrontar ambas normas. Tengo que hacer un razonamiento o tesis confrontativa. ¿Y qué implica hacer ese razonamiento? Es explicar por qué la aplicación de ese artículo contrastado con el artículo constitucional devendría en una inconstitucionalidad en caso concreto. Hay que analizar el planteamiento en el tiempo, que van a haber pocas disposiciones en donde tengamos una temporalidad. Lo que en términos generales nos señala la ley de amparo es que lo debemos presentar hasta antes de que se dicte la sentencia. ¿Sí? Tenemos acá una excepción que es la del artículo 118, que ahí sí nos dice, bueno, si es dentro de un procedimiento administrativo,
cuando la resolución que usó ejecutoria tiene 30 días. Esa es una excepción, porque ahí sí tenemos una temporalidad que tiene que ser dentro de los siguientes 30 días. Por lo demás, es básicamente tener claridad y estar ahí sí que pendiente de las fases procesales para poder hacer este planteamiento hasta antes de que se dicte la sentencia. Obviamente, una cuestión que es básica, tiene que existir un caso concreto que sea previo a nuestro planteamiento. Es decir, tenemos que tener ya ese proceso en donde nosotros vamos a señalar que existe una norma que si se aplica puede generar la inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Cuál sería la excepción acá? También el 118. Porque el 118 lo que nos dice es, bueno, si usted llevó este procedimiento administrativo, igual, usted lo hizo ver, es una obligación. Dentro del procedimiento administrativo usted tuvo que advertir, tuvo que decir que la aplicación de ese texto, de esa norma, devendría en una inconstitucionalidad en su caso. La administración pública no lo consideró así, emitieron resolución. Bueno, pues entonces usted tiene los 30 días para ir y reclamarlo en una acción única. Ese va a ser el único caso en donde no vamos a tener un proceso judicial previo. Lo que sí va a haber existido definitivamente es un proceso administrativo de conformidad con lo que señala la ley de lo contencioso, que fue, por ejemplo, en este caso que conversamos en este ejemplo, el procedimiento que se llevó para requerir la autorización de eventualmente hacer una construcción en esa municipalidad. Vamos a tener como subyacente a esta petición que vamos a hacer en lo contencioso un procedimiento administrativo. Entonces, estos son básicamente los presupuestos de viabilidad y una condición especial aplicable para estos casos administrativos, insisto, que es que se debió haber protestado de inconstitucionalidad en el caso concreto. Si nosotros discutimos con esta municipalidad, por ejemplo, y le veníamos diciendo en todo el proceso administrativo, mire, lo que usted está aplicando puede recaer en una inconstitucionalidad, pero no lo hicimos ver por escrito, solo lo dijimos, es muy complejo que nosotros tengamos cómo demostrarlo después al iniciar una acción. Entonces, es una condición muy particular que tenemos que tener precaución al momento de requerir o de plantear una inconstitucionalidad en caso concreto en los temas administrativos, porque no lo podemos hacer si no podemos demostrar que alegamos ese vicio en el procedimiento administrativo. Tenemos que tener conciencia de esa condición especial que se aplica para los procedimientos administrativos. Se precisa que obviamente tengamos, ya para ir desarrollando los presupuestos de viabilidad. Yo se los dije cuando tuvimos el primer examen parcial y espero, porque hubo algunos que, a pesar de que lo mencionamos en la clase y les dije, miren, si no les pregunto esto sería pecado, pero igual lo contestaron mal, que no contestaron en los presupuestos de viabilidad de un amparo. Miren, de verdad, los presupuestos de viabilidad de una inconstitucionalidad, sí o sí, se los tengo que preguntar. Entonces, esos son los que acabamos de ver, la legitimación activa, la cita individualizada, el precepto normativo cuestionado, la cita puntual de la disposición normativa constitucional que estamos discutiendo que se contraviene, el razonamiento de la tesis confrontativa que se plantee en tiempo, que exista un caso concreto y en todo caso esta condición especial de los casos administrativos en donde yo lo tuve que haber protestado. Eso lo encontramos en el artículo 118. Bueno, ¿y qué se trata? Ya viéndolos de manera individualizada, el tener esta legitimación, pues básicamente que tengamos una calidad de ser parte en el proceso. No lo puede presentar cualquiera, tiene que ser alguien que tenga esa calidad de parte en el proceso en donde está subyaciendo esta posible violación de la Constitución y por el cual queremos hacer ver este vicio de inconstitucionalidad en caso concreto. No puede ser una persona ajena del proceso que reclame esta disposición, ¿sí? Tiene que ser siempre alguien que forma parte
del proceso. Tenemos ahí una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde se hace efectivamente ese tipo de consideración, señalando de que no se le puede dar trámite a una discusión de inconstitucionalidad en caso concreto que sea planteada por alguien que no forma parte del el proceso en el que subyace la reclamación. Pareciera que está demasiado claro en la ley, pero hay casos en donde se ha hecho y lo confunden con la inconstitucionalidad general. En la inconstitucionalidad general sí tenemos una acción que hasta podríamos denominar acción popular, porque hay posibilidad de que 3 abogados puedan plantear ante la Corte que una norma es inconstitucional, pero es totalmente diferente, porque no es una norma que se esté aplicando en un caso concreto, es una norma que lo que yo estoy requiriendo es que se analice por su generalidad, y los efectos son bastante distintos. Acá, y vamos a tener que machacar en lo mismo, acá lo que estamos discutiendo es que si ese precepto se aplica en ese caso específico, es ahí en donde se va a cometer una inconstitucionalidad, pero la norma no es inconstitucional, es su aplicación. Entonces es importante, la legitimación tiene que ser parte en el proceso para poder reclamar. No se puede pretender, y ahora vamos a entrar ya en materia de la cita individualizada de estos preceptos que vamos a reclamar. Nosotros no podemos pretender que sea el tribunal el que haga el análisis. No le vamos a decir, mire, este es el artículo del Código Civil o del Código de Comercio, por ejemplo, que yo considero que si el juez aplica en esta demanda sumaria, va a cometer una inconstitucionalidad en caso concreto, porque ese texto no es aplicable para este conflicto que se está planteando ante este conocimiento de este juez civil. ¿Y por qué no le es aplicable? Bueno, porque violaría este precepto constitucional, ¿ok? ¿Y por qué? Yo conozco los dos preceptos. El juez conoce la norma, ese es un principio del control jurisdiccional. Para eso está, para aplicar la norma. Y por principio, conoce la norma. Yo lo que necesito es que usted lo confronte. Porque si usted no lo confronta y no me dice, mire, porque es que fíjese que este artículo del Código del Código de Comercio versus este artículo de la Constitución, bajo esta y esta circunstancia puede generar una inconstitucionalidad en caso concreto, entonces yo no se lo puedo conocer. Yo les puedo decir que tal vez el 60% de las inconstitucionalidades que se plantean ante la Corte de Constitucionalidad, de hecho de las generales, se desestiman o no se les da trámite, no se les da, a la mayoría se les emiten autos de inviabilidad, no pasan ni siquiera el análisis de viabilidad de la Corte porque no tienen tesis confrontativa. ¿Y cuál es el principio que priva ahí? Es que el juez no puede subsanar ese análisis. Hay una prohibición en la norma que no se puede subsanar ese análisis. En la ley de amparo hay circunstancias interesantes en cuanto al conocimiento que tiene el juez de los planteamientos, pero no quiero que, por ejemplo, lo que señala el artículo 44 de la ley de amparo se asuma para las inconstitucionalidades. Miren lo que dice el artículo 44. Este señala el contenido, perdón, artículo 42, el contenido de la sentencia. Dice, al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. Yo hago referencia a esto porque en algún momento alguien me dijo, mire, pero es una obligación del tribunal hacer ese análisis, porque eso lo dice el artículo 42. Ojo, lo dice para el caso del amparo. Y el punto acá es, usted es un juez de garantía constitucional y es un juez que conoce la ley.
tiene un planteamiento, pero si de pronto en ese planteamiento usted observa que pueden haber vulneraciones que están contenidas en preceptos que no fueron discutidos, pues usted puede señalarlo, ¿no? Si no fue alegado, usted puede hacer una consideración sobre ese precepto y desarrollar a partir de ahí cómo va a emitir su sentencia. En el caso de las inconstitucionalidades, yo marco el punto de diferencia. Ahí el artículo 42 se refiere a las sentencias en materia de amparo. Y ahí las condiciones de viabilidad son totalmente distintas. En este apartado lo que vemos es las condiciones de viabilidad de una inconstitucionalidad. Entonces, si usted no cumple con hacer esa cita individualizada, no va a poder el juez suplir esa carga que tiene usted de señalar o efectuar ese señalamiento de la norma y hacer esa discusión en un análisis de tesis de confrontación con la Constitución. Eso es por eso que la cita individualizada de este precepto normativo, que puede ser sustantivo, puede ser reglamentario o puede ser procesal, usted debe de hacer. No hay forma de que el juez lo supla. Hay posiciones de la Corte, por ejemplo, la expresada en este auto del 305-2000, en donde dice, mire, disculpe, miren lo que dice el párrafo segundo. En la presente acción no se designa ninguna norma infraconstitucional, es decir, normas ordinarias. Infra, abajo. Infraconstitucional, abajo de la Constitución. Usted no me está señalando ninguna norma infraconstitucional que colisione con la Constitución. En cambio, usted lo que pide o lo que plantea es la declaratoria de inconstitucionalidad de una actuación judicial. Y disculpe, pero de conformidad con la norma que fundamenta esta petición que usted está haciendo, eso no procede. Usted no puede alegar de que es inconstitucional una actuación judicial. Para las actuaciones judiciales, usted tiene otros mecanismos para impugnar. Acá es aplicación de casos concretos. Si no me trajo esa valoración de normas infraconstitucionales y la Constitución, entonces no puedo proceder, porque no cumple con un requisito de viabilidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en esa parte de la cita puntual? Insisto, primero, el hacer la confrontación de la norma de carácter ordinario y luego una cita puntual de cuál es el texto constitucional que considero que se está violentando. Con esto algunas consideraciones particulares, que yo sé que no me las están haciendo porque como no leen, entonces no pueden tener como que mucho para discutir. Pero viene la pregunta y se las hago yo a ustedes. ¿Puedo discutir la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución? No. Esto es parte de lo interesante. Yo puedo discutir de normas infraconstitucionales y de normas de rango constitucional como la ley de amparo, la ley de exhibición personal, la ley de amparo, la ley de orden público, no sé, la ley de emisión del pensamiento. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a dejar esa parte para irla desarrollando. Pero el punto fundamental en la ley de amparo es que lo que yo tengo que citar es la confrontación de la norma infraconstitucional con el texto de la Constitución. Tengo que hacer esa confrontación. Lo primero que nos pide la norma es demuéstreme que usted tiene la legitimación. Luego dígame cuál es la norma ordinaria. ¿Por qué dice usted que al aplicarla puede existir una inconstitucionalidad en este caso concreto? Y recuerden siempre, aquí, ¿dónde viene la complejidad? El analizar si lo que tengo que presentar es un amparo o lo que tengo que presentar es una inconstitucionalidad, porque se va a aplicar algo que va a violentar la Constitución en ese procedimiento específico. Luego lo que tengo que decir es, bueno,
Sí, este es el texto de la norma ordinaria o norma infraconstitucional en los términos que se utilizan en esta materia del control constitucional normativo. ¿Por qué? Porque esta es la disposición, mire, como dice la norma constitucional, mire lo que desarrolla la norma constitucional, analice el caso, porque obviamente hay un caso subyacente, recuerden, ese es otro presupuesto de que esto sea viable, y si usted analiza este caso, analiza lo que dice el texto constitucional, en el medio va a tener que si se aplica esta norma, va a haber una inconstitucionalidad en caso concreto. Ojo, ese es mi planteamiento. No necesariamente va a ser así. Lo que yo busco es que haya una discusión de mi planteamiento. Tengo que conocer, obviamente con posterioridad, qué es lo que señala el órgano jurisdiccional. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades para poder impugnarlo. Entonces, eso es fundamental, que yo cite cuál es la disposición que acuso que se está contraviniendo o que eventualmente se puede llegar a contravenir en su aplicación. La Corte también ha hecho posición. Yo lo que lamento un poco con esta presentación, porque está dirigida para un análisis un poco más profuso y con un poquito de más de base procesal, es que está enfocada casi que solo a los casos en donde se ha rechazado, porque se han cometido errores, ¿va? Y lo que se pretende es educar en el sentido de no cometa este tipo de errores. ¿Qué fue lo que señaló la Corte en este expediente 1360-2000? Usted está presentando, y de hecho lo hizo, presentó un incidente de inconstitucionalidad. En este caso se estaba impugnando el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero miren qué es lo interesante. En esta acción, en este incidente, perdón, lo que se estaba señalando es, miren, es que el 602 del Código Procesal Civil y Mercantil viola el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. Pero está poniendo en discusión dos normas del mismo nivel. Y esa discusión se tiene de otra manera. Se tiene en el procedimiento específico. Entonces, ¿qué le responde la Corte? Mire, yo estoy examinando el planteamiento. Obviamente aquí fue en apelación. Yo estoy examinando el planteamiento que usted hizo. Definitivamente se la declararon sin lugar para que la Corte se haya pronunciado. Pero yo de verdad veo que su pretensión no puede prosperar. O sea, mucho no va a llegar. ¿Por qué? Porque usted no me dice qué norma constitucional se está vulnerando. Usted lo que me tiene que decir es si el artículo 602 del Código Procesal Civil viola una norma constitucional o si el 67 viola una norma constitucional y cómo estos dos artículos se están aplicando en su caso concreto. Perdón, pero me tiene que hacer la explicación de esos dos artículos infraconstitucionales. Las dos son normas inferiores, uno es el Código Procesal Civil y Mercantil y el otro es la Ley del Organismo Judicial. No son leyes de rango constitucional, no son la Constitución, con la pena, pero yo lo que confronto es la norma ordinaria con la Constitución, no confronto dos normas ordinarias. Esa discusión, si se va a dar en la vía ordinaria, si se le aplica, pues va a ser un motivo para su apelación, para que usted plantee nulidades, para que usted lo reclame, pero en la jurisdicción ordinaria. Lo que se ve en esta jurisdicción constitucional es si esos dos artículos pudieran estar en confrontación con un texto constitucional y como usted no lo señaló, entonces de verdad su pretensión no puede continuar. A veces la forma bueno, sí, es básicamente la forma, las palabras con las que se le expone a los interponentes. Yo he oído comentarios de, mire, es que qué fuerte cómo la Corte lo desecha. De hecho, se usa también esa palabra, se desecha su petición. Acá no hay más cosa que hacer en el planteamiento que se señala, es absolutamente inviable porque usted está planteando algo que la ley no señala. Puede ser su planteamiento interesante, pero eso no lo hace viable. Y si lo quiere hacer viable, pues cumpla con los requisitos que señala la norma. Acá el planteamiento, cuando yo les hablo a ustedes, bueno, yo tengo que citar cuál es la norma que considero, la norma ordinaria, reglamentaria o procesal, que considero que puede generar una inconstitucionalidad en caso concreto.
Además, ya lo expliqué, tengo que citar cuál es la norma constitucional, porque no puedo decir, mire, este artículo violenta la Constitución, pero la Constitución tiene 281 artículos. Dígame cuál. Entonces, exprese esos artículos. Pero, ¿qué es lo interesante? Es cómo lo voy a explicar, cómo voy a hacer esa tesis de confrontación. Ahí lo que yo tengo que hacer es precisamente lo que están leyendo en la pantalla, son juicios de valor que yo debo aportar para explicar cómo, en mis planteamientos, cómo estas inconstitucionalidades de casos concretos, yo los tengo que ir encaminando para explicarle a quien lo va a analizar que esta utilización de normas, esta aplicación de estas normas puede devenir en una inconstitucionalidad, en la aplicación de un texto inconstitucional. Es bien particular, se requiere mucho y por eso la reflexión que ustedes ven en el párrafo segundo de lo que tienen ahora en pantalla, es importante tenerlo claro como juez que conoce del caso. Porque recuerden ustedes que eso se lo voy a plantear al juez que lleva el caso. Si es control difuso, si es una inconstitucionalidad en caso concreto y llevo el juicio con el juez, va a ser al mismo juez que lleva el procedimiento al que le voy a plantear la excepción de inconstitucionalidad. Va a ser a ese mismo juez al que le voy a plantear un incidente de inconstitucionalidad. Entonces sí se requiere de mucha imparcialidad de parte del juez para analizar esa tesis confrontativa. Y esa objetividad, esa imparcialidad del juez, nosotros ayudamos a fomentarla con una tesis de confrontación sólida, diciéndole básicamente al juez, mire, yo lo que quiero es prevenir, ¿verdad? Que en la aplicación que usted vaya a hacer de estos textos en la sentencia, usted no vaya a cometer un vicio de inconstitucionalidad porque está aplicando una norma que no era la adecuada. Pero es fundamental que aprendamos a hacer esos juicios de valoración, porque si no hacemos ese juicio de valoración, si dejamos a que se haga la suposición de por qué hay una violación, de hecho no solo no fomentamos esa objetividad y esa imparcialidad, sino que además caemos en un vicio, en una posibilidad de que nos desechen nuestra petición por no ser viable. ¿Quién puede leer el artículo 135 de la Ley de Amparo, por favor? Para que nos vayamos despertando un poquito. Artículo 35. 135. 135. Requisitos de la solicitud. Sí, Jefferson. La petición de inconstitucionalidad se hará por escrito, conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos en toda primera solicitud, conforme a las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. Entonces, si se dan, bueno, los requisitos de toda primera solicitud, que son como que los más amplios, los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí está súper detallado cuáles son los requisitos básicos para una primera solicitud. Vamos a ver, para que lo podamos ir poniendo. Artículo 61. ¿Cuál? Artículo 61. Perfecto. Entonces pongamos ahí siempre el artículo 61, que está todo el detalle. Son los actos procesales que señala el Código Procesal Civil y Mercantil de las condiciones o los requisitos que tuviera que tener una primera solicitud. Entonces yo creo que lo reúnen con bastante fidelidad. Pero ¿cuál es el punto particular del artículo 135? Expresando en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. Eso es fundamental que lo cumplamos. Recuerden que yo siempre les pido cuando estén utilizando su ley de amparo que nunca olviden tener a la mano el acuerdo 1-2013 y el auto acordado 1-2013. Y lo vamos a encontrar desarrollado también en el artículo 11, en la literal G,
del Acuerdo 1-2013. De hecho, ese artículo 11 se denomina solicitud inicial de inconstitucionalidad en caso concreto. Y esto, aunque sea un acuerdo de la Corte de Constitucionalidad, es algo que ustedes van a utilizar en la jurisdicción ordinaria constitucional, es decir, si se lo van a plantear ante un juez civil o un juez penal o un juez laboral, si lo que van a hacer es un requerimiento específico por inconstitucionalidad en caso concreto, aquí van a encontrar cuáles son los detalles para hacer el planteamiento. ¿Y qué es lo que nos señala específico en este caso el artículo 11 en la literal G? Señala fundamento jurídico que invoca el solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar, fíjense cómo, en forma separada, razonada y clara los motivos jurídicos de su solicitud, con los que explique la razón por la que la normativa denunciada debe declararse inaplicable. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros buscamos en una inconstitucionalidad en caso concreto es que esa norma que atacamos de inconstitucionalidad sea inasequible o inaplicable. Ese es otro término que vamos a ir viendo en la presentación de lo que leamos. ¿Es inasequible o es inaplicable? Básicamente, ¿por qué? Porque en su aplicación puede existir una inconstitucionalidad. Por lo tanto, señor juez, aunque la norma no lo sea, no la aplique en este caso concreto. Entonces, es fundamental que sepamos, miren, decirles a ustedes, miren, cómo hacer una tesis confrontativa de inconstitucionalidad en caso concreto. Hagamos un curso para aprenderlo. Es muy complejo, porque para esto tenemos que estar claros de cuál es el caso. Tenemos que estar claros cuál es la norma. Dependerá si es una norma sustantiva, dependerá si es una norma procesal, si es una norma reglamentaria. Y como es por el caso específico, tenemos que analizar el caso. ¿Cómo? ¿Por qué en este y no en otro, si se aplica, podría existir una inconstitucionalidad? ¿Y por qué razones el sistema o la administración de justicia tiene que considerar su inaplicabilidad? Entonces, insisto, con que logremos entender cuáles son los presupuestos para el planteamiento y tener claridad que yo tengo que explicarle al tribunal por qué lo estoy planteando, porque de lo contrario no le van a dar trámite porque es un requisito para su viabilidad. Yo creo que con eso tenemos bastante, sino ponernos a trabajar caso por caso o agarrar casos distintos para poder irlos analizando, para entender cómo se hace una tesis confrontativa. Yo pienso que no es algo tan sano. Lo importante, y creo que lo conversamos el último día en clase, es que si yo voy a discutir que son 4 artículos infraconstitucionales y voy a señalar que violentan 4 normas constitucionales, tengo que confrontar uno por uno. 1 con los 4 constitucionales, 2 con los 4 constitucionales, el 3 con los 4 constitucionales y el 4 con los 4 constitucionales. No voy a hacer un análisis general, no, tengo que hacer un análisis pormenorizado de las normas que considero que en su aplicación puede existir una inconstitucionalidad. Eso es un punto particular importante. Muy complejo, insisto, cómo se hace esta tesis confrontativa. Creo que el punto fundamental es que nosotros podamos entender que tenemos que exponerle al juez cuáles son esos elementos de ese proceso en donde podemos advertir, fíjense la terminología que nos da la doctrina. Advertir es darnos cuenta de entrada, es poder analizar de entrada el carácter de que ese texto, y esto es fundamental, vaya a ser decisivo en la litis. ¿Esto qué significa? Si ese artículo usted lo aplica, la conclusión del juicio, la decisión que usted va a asumir en el juicio, va a violentar la Constitución, porque va a aplicar un texto que puede ser inconstitucional. Pero ¿qué es lo fundamental ahí? Es que ese texto que yo estoy impugnando es de decisoria
litis. Si no es de decisoria litis, si no va a ser un texto en el que el juez vaya a fundamentar su decisión, pues tampoco tiene mucho sentido que plantee la inconstitucionalidad. Tiene que ser un texto de decisoria litis el que voy a discutir en este tipo de procedimientos. ¿Y qué es lo que tengo que aportarle al juez? Pues esa tesis confrontativa, ¿verdad? En donde digo, mire, este es el artículo y cómo esto, confrontado con el texto constitucional, puede devenir en una inconstitucionalidad en caso concreto. Nosotros vamos a ver todos los requisitos que señala el artículo 11 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a tomar los requisitos básicos para plantear un primer escrito, pero creo que un punto particular y con el que a veces se genera un poquito más de problema porque hay que buscarlos, y esto se hace generalmente en la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad, es que se puedan apoyar en criterios doctrinarios y criterios jurisprudenciales. Es decir, mire, ya casos como estos han sido resueltos por la Corte, porque la aplicación en este caso concreto fue discutida ya. Esto han dicho los doctrinarios sobre estos casos concretos. Y yo puedo aportar, obviamente, porque soy el litigante, para eso estudio derecho, para eso leo todos los días derecho, para poder aportar mi propio planteamiento y hacer mi propio análisis. No se trata de repetir como loritos los artículos, sino de ponerle, como dice uno en la U, cráneo al asunto y hacer un propio desarrollo argumentativo. Lo fundamental es que me puedo también apoyar en los doctrinarios, para eso tanto libro, para eso tanto desarrollo. Y ojo, no necesariamente tenerlo en los libros, pueden leer artículos de revistas, pueden leerlo. Ahora hay portales de jurídicos en donde podemos encontrar artículos que se desarrollan en las distintas universidades. Todo esto nos puede servir porque son citas doctrinarias que nos ayudan a desarrollar nuestros criterios. No hay ningún problema para citar todos estos puntos en una inconstitucionalidad de caso concreto. Es más, es algo que enriquece el planteamiento y que hace que el juez pueda tener en ese trabajo objetivo e imparcial mejores puntos de análisis, mejores argumentos de análisis. ¿Y qué es lo básico en todo esto? Es que como consecuencia de ese análisis, como consecuencia de esa tesis confrontativa, entonces yo pueda decirle al juez, mire, inaplique este texto. Como usted va a inaplicar ese texto, y en efecto demostré que la aplicación de ese texto podía definir la litis, pues ya no puede haber seguimiento de este caso. ¿Se acuerdan el que vimos la otra vez en la clase? De las personas que eventualmente podían ser procesadas por comisiones de hechos delictivos, que de conformidad con la aplicación del principio de la ultraactividad de las normas penales, porque aquí es una aplicación a futuro, analizando que, si bien es cierto, cuando se cometieron los hechos delictivos había una norma vigente, pero luego, cuando se les estaba sometiendo al procedimiento por una reforma, esa norma ya no podía aplicarse. Recuerden y vean cómo todos estos elementos van encajando. Yo le dije al juez, mire, estos son los artículos infraconstitucionales, 407N, ante su aplicación. Este es el artículo que si me aplican, 407N o 407O, van a violentar el texto constitucional. ¿Cuál es el texto constitucional? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Era el 15 o era el 12? Creo que el 12, ¿no? De la retroactividad de la ley penal. ¿Y el 15? 15, ok. Yo le voy a citar los dos. No, se los escribo. Este es el artículo de la ley penal que me quieren aplicar. Este es el artículo de la Constitución que podrían vulnerar. Ahora le voy a explicar por qué lo van a vulnerar. Porque si usted me procesa, o porque si usted me sigue una investigación, avala que me sigan una investigación, va a estar violentando el artículo 15. Volvemos a lo mismo, no nos vayamos a olvidar de esto. No estoy diciendo que el 407N sea inconstitucional.
el 407.11 sea inconstitucional. Es que si usted me lo aplica a mí, en este caso particular, va a cometer una inconstitucionalidad porque no va a aplicar la retroactividad de la ley penal. Le voy a explicar por qué. Fíjese que este caso empezó tal fecha, en este caso se dieron estas y estas disposiciones, la norma se modificó de esta y esta forma. Es decir, le voy a explicar al juez cuáles son los criterios para que en mi caso, en ese caso penal particular, se aplica una norma sustantiva. Él puede a la hora de decidir esa litis, porque obviamente cuando el juez emita sentencia, ¿qué es lo que va a decir el juez? ¿Es culpable o es inocente? Y si el juez sustenta esa sentencia de culpabilidad en una norma que su aplicación en mi caso concreto, vamos a lo mismo, era inconstitucional, pues va a generar una inconstitucionalidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es advertirlo, hacérselo ver en mi tesis, hacerle toda esa exposición. Imagínense en este caso en particular qué criterios doctrinarios o qué criterios jurisprudenciales podría llevarlo. Yo le llevaría las tesis que se han escrito por los grandes doctrinarios del derecho penal sobre los principios de la ultraactividad, de la retroactividad de la ley penal, sobre los principios de las políticas criminales y la función de los entes legislativos. ¿Por qué no se me tendría que aplicar esa norma? Porque el Congreso la cambió. Y si el Congreso la cambió es porque la política pública de cómo se tratan ciertos delitos cambió. Y al cambiar esto, se tiene que aplicar el principio constitucional de que a una persona sometida a un proceso penal se le tienen que aplicar las normas más beneficiosas. ¿Vieron cómo? No es solo citar el artículo de la norma ordinaria o solo citar el artículo de la Constitución. Lo que yo tengo que hacer es desarrollar la tesis en la cual estoy fundamentando que aplicar ese artículo en mi caso concreto devendría en una inconstitucionalidad y tener la claridad de que ese artículo que estoy discutiendo es el artículo que le va a servir al juez para decidir la litis. La Corte ha desechado una cantidad de planteamientos porque en los planteamientos no se indica cuál es la razón jurídica en la cual lo estoy justificando. Y todo eso forma parte de la tesis. Lo que yo les decía recién con este ejemplo que vimos en la clase. ¿Por qué dice usted que aplicarle esos artículos del Código Penal contraría el artículo 15? Explíqueme sus razones jurídicas, explíqueme sus razones fácticas también. No es la razón fáctica, no es la razón del hecho lo que va a analizar el juez constitucional en esta valoración. Porque como lo que reclama es norma, el análisis que se hace se sujeta en norma. Pero en este caso particular que teníamos de ejemplo, yo puedo explicar cómo fue que se dieron las circunstancias para analizar las temporalidades de las normas. Básicamente la discusión que se tiene ahí radica en la aplicación de normas en el tiempo. ¿Y por qué la norma constitucional, ante esa discrepancia en las aplicaciones temporales, dice, bueno, en el único caso en donde yo permito que la aplicación de una norma se amplíe, ya sea en su efecto hacia atrás o en su efecto hacia adelante, es en los temas penales. Pero de nada sirve si yo no planteo una confrontación, una tesis argumentativa. Por eso es que siempre les digo a ustedes, miren, hablen, pregunten, desarrollen, discutan, no tengan miedo si de pronto se les pregunta algo y su respuesta pues no necesariamente tiene como que mucho análisis porque no han leído tanto, pero lo importante es que ustedes vayan rompiendo ese miedo, de que ustedes puedan hablar, de que puedan entender cómo se hace una argumentación. Y de hecho la argumentación en papel técnicamente es mucho más práctica. Yo digo en papel porque al final todo esto lo imprimimos para presentarlo, pero si yo me voy a poner a argumentar en la computadora, miren, en la computadora puedo borrar en bloque, puedo guardar, copiar, volver a poner. Argumentar así es fácil. El tema es cómo estas argumentaciones las puedo hacer verbalmente. Es
fundamental. Yo sé que en la facultad tenemos el caso de oratoria forense, pero que lo vean como un único curso es complicado. El abogado que no rompe el miedo a hablar, el abogado que no desarrolla su capacidad para expresar su análisis jurídico de manera verbal, miren, eso es una enorme complicación. Vayan a darse una vueltecita a tribunales y van a ver cómo es que un abogado defiende sus posiciones y no es más que en audiencias. Y si no lo hace en audiencias y lo hace por escrito, también por escrito, y ahí es la base en donde se aprende la argumentación. Si no pueden argumentar en un caso de jurisdicción ordinaria, imagínense lo complejo que va a ser el hacer una argumentación jurídica en jurisdicción constitucional. Porque lo que estamos analizando son normas que por su nivel de abstracción tienen mucho más complejidad. ¿Qué es lo que nos señala a nosotros el artículo 267 de la Constitución para ir aterrizando en estos requisitos de viabilidad en cuanto al tiempo? Pues básicamente, y eso lo dice el texto constitucional, que en los casos concretos, y es ahí donde vemos esta enfatización en cuanto que puede ser en cualquier competencia y en cualquier jurisdicción y en cualquier instancia, incluso si ya llevamos el caso a casación, y hasta antes de dictar sentencia, las partes lo podrán plantear. Ahí es donde la discusión de la temporalidad es particular, porque la única excepción que vamos a advertir acá es la que encontramos en el artículo 118, que deviene, si la inconstitucionalidad la voy a presentar, por la aplicación en procedimientos administrativos, que ahí sí me dice, cuando la resolución haya causado ejecutoria, usted va a tener 30 días. Pero de lo contrario, no hay dentro del proceso un momento específico. Es en el momento, obviamente, en el que yo lo advierto. No me voy a estar guardando esa carta bajo la manga si en efecto yo puedo advertir ese vicio y se lo hago ver al órgano jurisdiccional que está ventilando el caso. Lo va a resolver en el momento que yo lo planteé y hasta antes, es decir, para poder hacer este tipo de planteamientos, hasta antes de que se dicte sentencia. Esa es la regla general que podemos advertir en el artículo 266 de la Constitución, que también obviamente luego es desarrollado en la ley de amparo. La Corte ha hecho planteamientos sobre estos casos, sobre el planteamiento en el tiempo. Este es uno muy particular del año 2006, porque en este caso también se incidente dentro del proceso donde subyacía este requerimiento se hizo fuera del momento que señalaba la norma. ¿Por qué? Porque lo presentó cuando ya había sentencia. Entonces, es distinto. Si el juez ya dictó sentencia y yo iba a plantear la acción de ya sea el incidente o la excepción de inconstitucionalidad sobre una norma que él utilizó para decidir, pues ya no lo puedo plantear bajo esos términos. Lo que puedo hacer en todo caso es impugnar por los mecanismos procesales que señala el procedimiento ordinario específico, pero ya no puedo venir a discutir en incidente lo que se resolvió en la sentencia. Los mecanismos para impugnar, ahí sí, ya las sentencias son distintos. Por eso es que la norma señala, usted va a poder discutir este planteamiento antes de que se dicte sentencia. Porque obviamente va a discutir un planteamiento que va a influir en la decisión de la litis. Y si ya hay decisión de la litis, entonces impugna la sentencia, pero en los mecanismos que señala la norma. Vea, si puede plantear una apelación en ese caso, pues entonces perfecto, usted ya tiene esta sentencia para poder utilizar los mecanismos de impugnación que prevé la norma. Y eso es básicamente lo que le dijo, por ejemplo, en este caso en particular, la Corte Constitucional. Usted presentó un incidente, pero lo planteó fuera del momento procesal oportuno que prevé dicha norma para promoverlo. Es decir, antes de dictarse la sentencia. Y hasta le señala la fecha, esta fue específicamente el 7 de febrero del 2003, mediante la cual se puso fin a ese juicio. Tal situación impide a esta Corte de entrar a conocer del fondo del asunto.
dada la falta de cumplimiento de ese presupuesto que estableció la norma. Por eso es que estos temas los estamos viendo dentro de los presupuestos de viabilidad. No hay un momento específico en el proceso en el que usted va a plantear la inconstitucionalidad, pero lo que sí es que lo tiene que hacer antes de que se dicte sentencia. Si fue después, perdón, usted incumplió con un presupuesto de temporalidad. El artículo 266 se lo señala y tiene que hacerlo antes de la sentencia. Y la excepción, que es la que desarrollamos al principio de que empezamos con esta clase, que es la que señala el artículo 118. Si usted lo va a plantear luego de que terminó el procedimiento administrativo y su sentencia ya fue ejecutoriada, entonces usted va a tener 30 días para plantearlo. Y esos 30 días son los que rigen para este plazo. Van a correr a partir de que esa resolución fue ejecutoriada. Entonces, también se ha pronunciado la Corte. Aquí van a ver mucho ustedes las posiciones de la Corte porque ya estamos hablando en temas eminentemente procesales de cómo es que esto se aplica y qué es lo que la Corte señaló, por ejemplo, en este caso en donde tenemos este plazo específico. No olvidemos, la norma general es hasta antes de dictar sentencia. Esa es la norma general. Ok, pero si estamos en el artículo 118, que son inconstitucionalidades de leyes en lo administrativo, usted tiene varios requisitos que cumplir. Primero tuvo que haberlo discutido en el procedimiento administrativo, haciéndolo ver, no planteando la inconstitucionalidad, sino haciendo ver que la aplicación de esa norma podría devenir en una inconstitucionalidad. Y luego, si de igual manera ese texto se le aplicó, cuando la resolución causa ejecutoria, usted tiene 30 días. ¿Y qué le resolvió la Corte en este caso del 422? Mire, yo estoy analizando todo el proceso y yo lo que estoy estableciendo es que cuando usted planteó su inconstitucionalidad, no lo hizo dentro del plazo de 30 días que establece la ley. Este empezó a correr y ahí le señala los plazos específicos a partir del 28 de mayo del 2000, fecha en que causó estado la resolución. Entonces, usted a partir de ahí podía, a través de lo contencioso administrativo, en una acción de inconstitucionalidad, reclamarlo. Entonces, no se le puede dar trámite. Esto usted viola como un presupuesto de viabilidad, que es la presentación en tiempo. ¿Por qué es particular este 118? Es un articulito que, la verdad, son 3 párrafos que tienen mucho contenido para irlo desarrollando. Porque la forma en la que se plantea, una vez se pase, que esta resolución ya sea ejecutoriada, como decíamos al principio, pasan los 30 días, o lo hago dentro de estos 30 días, y la presentación se hace ante una sala de lo contencioso a través del mecanismo de acción directa. No es incidente, no es excepción, es una acción directa. También aquí hay planteamientos que ha resuelto la Corte, en donde le dice, mire, no lo hizo con esta temporalidad específica del artículo 118. Y no perder de vista que, digamos, lo hacen dentro de los 30 días, que esa es una condición interesante, la de la temporalidad. Pero no lo advirtió en el procedimiento administrativo, tampoco se le puede dar trámite. Está violentando uno de los presupuestos que señala el 118, que fue haberlo reclamado dentro del procedimiento administrativo. Este también, y vamos a analizarlo con base al otro presupuesto de viabilidad, que es la existencia de un caso previo. Básicamente, ¿por qué les digo que el artículo 118 es tan particular? Porque no solo nos fija el requerimiento de hacer esta protesta, digamos, o de hacer este conocimiento en el procedimiento administrativo de la inconstitucionalidad, nos da una temporalidad específica para reclamarlo, que son estos 30 días, y además este requisito tan particular de que no tenemos un proceso previo. Es de estos casos bien particulares. Lo que tenemos es un procedimiento
administrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay casos particulares como este en donde lo que se discute es cuando tenemos normas procesales, que lo que nosotros estamos discutiendo, en donde cuestionamos la constitucionalidad, es cuando ya se concretó esta aplicación. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de preceptos? No vamos a entrar en mucho detalle con esto porque ahí estamos básicamente en la discusión temporal. Creo que son ya circunstancias un poquito más álgidas. Creo que lo importante es que ustedes tengan claro que lo podemos presentar en cualquier momento del procedimiento, pero hasta antes de que se dicte sentencia, y que solo en los casos administrativos tenemos esta disposición de que se haga antes de los 30, o dentro de los 30 días de que la resolución causó ejecutoria. Vamos a tener esto como una, digamos, panorámica de este requisito de viabilidad de la temporalidad. La regla general es que se hace antes del fallo final, antes de que se emita sentencia. Hay una norma o regla específica en lo administrativo que se hace dentro de los 30 días y se plantea en lo contencioso administrativo. Y una excepción a esta regla general es que si hay una imposibilidad de prever la aplicación, se plantea en el menor tiempo posible. De hecho, yo considero por principio procesal, pero además por lealtad procesal, es que no voy a esperar hasta el último momento para hacer el planteamiento. Por lealtad procesal, si yo considero que esto puede hacer que la discusión se resuelva lo más pronto posible y yo evite el gasto de recursos y el gasto de tiempo, pues lo puedo hacer en el momento en el que advierto que existe una norma que su aplicación devendría en inconstitucional. Ya solo nos faltan estos dos, de la existencia previa del caso, la existencia de un caso concreto previo y la condición especial aplicable. Vamos a terminar con esta de la existencia del caso concreto. ¿Y qué es básicamente? Bueno, obviamente va a haber un caso en el que se está discutiendo una litis, puede ser un caso civil, puede ser un caso laboral, puede ser un caso mercantil, en donde yo considero, insisto nuevamente, que la aplicación de un texto puede venir en inconstitucional y por eso planteo una inconstitucionalidad indirecta. Ese es el nombre que recibe la inconstitucionalidad en caso concreto también. Se denomina inconstitucionalidad indirecta o de control difuso o inconstitucionalidad en caso concreto. Entonces, si yo estoy promoviendo esta inconstitucionalidad, pues básicamente lo que se requiere es que en estos juzgados de la jurisdicción ordinaria, en los juzgados que se encargan de tramitar todos estos procesos ordinarios, pues exista efectivamente una norma que al aplicarla en este proceso pueda existir una inconstitucionalidad. Obviamente esta condición es muy fácil de advertir porque nosotros estamos viendo que hay un proceso. Podemos hacer ahí el planteamiento ya sea de un incidente de inconstitucionalidad o de una excepción de inconstitucionalidad. No hay mayor problema. Genera un poquito de discusión como en el caso administrativo, llevarlo como acción, porque no va a haber un caso previo. Lo que vamos a tener es el procedimiento administrativo. ¿Qué posiciones ha tenido la Corte en este tema de la existencia de casos previos? Pues miren, la Corte ha señalado, este incidente que usted planteó, pues lo hizo sin que concurriera uno de los presupuestos esenciales, y es que existiera un proceso contencioso administrativo, que es la condición del artículo 118. Y usted lo que está haciendo es tratando de evitar que la administración emita una resolución final. Y no es así. El artículo 118 se lo está diciendo claramente. Si usted tiene un proceso contencioso administrativo, hágale ver a la administración pública. Puede hacer que ese artículo que usted me quiere aplicar sea inconstitucional. Si no importa que la administración pública fundó su resolución final en ese artículo, agote su materia impugnativa con la administración pública, plantee revocatoria, plantee reposición. La administración pública no lo pudo advertir,
y su resolución ya está ejecutoriada, o sea, ya está en el momento de la ejecutoria, entonces usted puede plantear una acción de inconstitucionalidad, pero no puede plantear, en este caso, un incidente de inconstitucionalidad, porque los incidentes solo se plantean cuando hay juicios instaurados. Y como no hay ningún juicio instaurado, no lo puedo conocer. Son requisitos de la norma. Eso está en el 110. Por eso era importante que empezáramos la clase desarrollando el 118, porque alrededor de él giran muchos de los errores procesales que se cometen. Cuando yo estoy dentro del proceso, planteo excepción o planteo incidente. Pero si no está instaurado un proceso, que ese es el caso del 118, entonces lo que tengo que plantear es una acción. Y los requisitos son muy, muy particulares. Yo insisto, para mí, básico que ustedes conozcan cuáles son las 3 vías en las que lo puedo atacar: acción, incidente y excepción. Y reconociendo las formas es lo que hace de esto un arte de conocimiento procesal o procedimental. Si no tenemos nosotros un caso base para poder plantear una excepción o una incidencia, pues entonces no va a haber quien pueda conocer de esta discusión. ¿Por qué es excepcional? Porque en este caso lo único que vamos a tener es un expediente administrativo, no hay un juicio preexistente. Por lo tanto, no es viable plantear ahí una excepción o un incidente. Por la hora, vamos a dejar la clase acá. Mañana descansan, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ponen a leer y ojalá que adelanten con la clase. Por lo menos hoy no se salen a las 8:15, entonces logramos avanzar un poquito más. Así que los veo el miércoles y lean mucho. Buenas noches, licenciada. Gracias, Buenas licenciada. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien todos.